Ya estamos nuevamente en el segundo bloque de Elijo Leer. Estamos esperando a Walter Lescano. Yo quería agradecerles a Shock Librería y Librería Don Quijote que auspician el programa. Que bancan la parada, que nos ayudan, que esto se hace con mucho esfuerzo y con mucho pulmón. Sí, y la verdad que son dos librerías de la ciudad que por suerte nos acompañan y nos dan un empuje y hacen que esto sea posible también. Y que nos facilitan libros todo el tiempo. Y Suriana también. Y Suriana, por supuesto, sí. Que acuérdense, si quieren pedir algo distinto en una noche invernal, pidan a Suriana comida árabe, comida cocinada por una familia siria, cocinan muy rico, tienen precios súper accesibles, así que aprovechen a probar algo distinto, no pidan hamburguesa, empanadas, pizza, pídanse un shawarma. Sí, qué rico, cosa rica. Y también a Get, a Cafetería Get, que nos banca, que nos apoya, que tienen un café y unos alfajorcitos. Qué cosa más deliciosa. El domingo fui, ay, Dios. Te los querés comer todos, ¿viste? Pero acá son una bomba. Pero muy rico, y muy rico el café que tiran también. La verdad que gracias a los chicos que nos bancan. Walter, ¿estás ahí? Todavía no está. Todavía no está Walter. ¿Lobo está? Ahí, Bueno, una vez hechos los agradecimientos, queríamos seguir presentando un poquito a Walter. El otro día escuchaba... algunos de sus libros? Dale, mostremos. El otro día escuchaba que él se identifica mucho con la época de los 90, así como hay escritores de los 80 o músicos, él se identifica mucho con los 90. Acá hay algunos libros, estamos mostrando Fuga de Capitales, de Santos Locos, es un librito de poesía. La Conquista del Desierto, editado por Caleta Olivia. Y tiene acá atrás comentario de Celeste Diegues. Ah, mira qué interesante eso. Como me cuesta esto de la cámara, por Dios. Ah, porque estás con... Sí, es amarillo, es medio como el verde. Pasa lo mismo. Estábamos viendo y charlando recién fondo, y conversando que Walter, además de ser de escribir en diferentes géneros y en diferentes registros, escribir poesía, escribir ensayo, escribir crónicas, escribir novelas, escribir cuentos. También publican un montón de editoriales y la mayoría son todas editoriales independientes como Santos Locos, Hojas del Sur, esta editorial Crack Up, que sacó un libro hace muy poquito de ensayos sobre Roberto Bolaño y su relación con la literatura argentina. Sí, tiene uno de Aira también. Ese es súper interesante. Sí, bueno, es dificilísimo de conseguir. Lo estuvo entrevistando Rep por de Los Puentes Salvajes. Mira, claro. Sabe un montón de Bolaño. Sí, él también, esto que no lo dijimos, pero él también dicta talleres online, de manera online muchas veces, y generalmente aborda algún autor y toda su obra. De Bolaño hizo uno muy interesante, y esto que vos decías también relacionado con los 90, él en su literatura sobre todo hay mucho de la movida cultural y de la ola cultural en relación a la música de los 90. Tiene una novela escrita sobre babasónicos. Sí, tiene sobre un libro, Lou Reed. Tiene un libro, ¿por qué escuchamos a Lou Reed? Sí, tiene un libro también de Calamaro. Él mató a un policía motorizado también. Sí, tiene la trilogía, no me acuerdo cómo se llama ahora, que él escribió todos los textos de ese libro, que está publicado en el Gourmet Musical, junto con el de Calamaro también, que es otra editorial independiente, de Donoso, que le mando un abrazo si está escuchando, si escuchaste en algún momento, que es el editor y dueño, que es un copado. Y tiene muchos libros, ensayos relacionados con la música. Hace poco lo invitaron a un podcast que hace una radio de Estados Unidos, que era la radio predilecta de Kurt Cobain. Y lo invitaron a conversar sobre el indie argentino y puntualmente sobre la obra de Él Mató, justamente porque él había escrito este ensayo. Y estaba súper emocionado y contento. Además es un tipo muy pasional también. Por ahí yo lo sigo en Instagram, en Twitter no, porque no tengo, pero cuando comenta cosas, dónde va a estar y para qué lo llamaron y dónde va a participar, siempre le pone como qué buena que está la vida, ¿viste? O cosas así, muy agradecido de las cosas que le ocurren. Eso, es muy generoso. Me hizo acordar mucho a Zambra, pero muchísimo. Porque también comparte mucha música, mucha literatura. Sí. Él en varios programas lo entrevistan desde editoriales y él recomienda muchas lecturas. Pero vamos a escucharlo a él. Claro, vamos a preguntarle. Vamos a escucharlo a él. Bueno, ahí nos avisan que se está conectando. Viene un poco lenta la conexión. Pero... No podemos ir poniendo la música. Hay un poco de viento. El viento de México de hace 2 semanas.
Pero bueno, nada, es lindo cuando un escritor es así de generoso con los sí, demás. sí. Lo mismo con las editoriales. Yo creo que es un gesto de generosidad enorme. Porque a Walter lo lee mucha gente, tiene mucha gente atrás. Y él no es que va a las editoriales más grandes, a los grupos editoriales más grandes, sino que él publica también en esas editoriales, pero además es generoso con editoriales independientes, promueve mucho la cultura más under o más indie, no sé Sí. cómo mencionarla. Y eso está Buenísimo. genial. Ahora sí, ahora está. Hola Walter, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, ¿nos escuchamos? ¿Nos vemos bien? ¿Todo Sí, en orden? perfecto, Sí, súper. perfecto. Impecable. ¿Cómo estás? Ay, no Bien, subí la bien. mano. Ahí. Placer hablar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos Walter, para nosotros es un placer enorme. En particular estuve conviviendo con vos, aunque vos no lo sepas, todos estos días, escuchando muchas entrevistas, leyéndote mucho, conviviendo con tus poemas. Quedé sorprendido. Gracias y disculpas. Quedé sorprendido con la cantidad de libros que has publicado. Estuve tratando de rastrear muchos. Quería preguntarte si vos sabés cuántos libros publicaste y si te acordás los títulos de todos los libros que publicaste. No los tenés que mencionar, pero quiero saber si los recordás. Sí, oh yeah, totalmente. Son como besos a la eternidad, ¿viste? O sea, te acordás cada momento. Y Walter, vos, ¿cómo elegís? O no sé si vos vas en la búsqueda, si las editoriales van en tu búsqueda. ¿Cómo elegís dónde publicar? Porque tenés publicados libros en 1 millón de editoriales. Y Sí. nada, quería saber cómo es ese proceso de búsqueda. Bueno, está bueno eso que hablamos, porque me parece que es buscar el lugar, digamos, donde primero me parece que es atractivo el catálogo. Estamos en una época, creo que esta parte del siglo XXI lo que hace es darle preponderancia a cada editorial a la construcción de un catálogo. O sea, estamos en presencia de una curaduría súper atractiva de cada editorial. Y eso hace que sea el rasgo distintivo de cada uno de esos lugares, ¿no? Entonces, siempre el laburo con los editores es pensar qué es lo mejor para el libro y qué es lo mejor y pensar en qué lugar uno quiere estar también, en qué mesa quiere que le sumen un cubierto, ¿no? Entonces, yo me conecto desde ese espacio, ¿no? A veces pasa eso de que te piden un texto o ver si hay algo ahí. También tengo la suerte de viajar mucho y transcurrir mucha noche, lugares donde casualmente hay editores a veces y charlando siempre está la idea de qué estás haciendo, qué no estás haciendo y a veces eso también plantea un proyecto futuro. Me acuerdo cuando estábamos en Santa Fe en una feria de libros hace varios años con el editor de Mecum, Roque Di Pietro, uno de mis ídolos. Y estábamos ahí también con Sasturain, estábamos bastante escabios. Sasturain no, pues dirige la Biblioteca Nacional, así que dejémoslo afuera de esto. Limpiémoslo. Sí, sí. Y me acuerdo que Roque dijo tipo 2:30 de la mañana en un bar que se llama Saer en Santa Fe y me dijo, ¿qué libro te parece que falta? Y yo dije, un libro de conversaciones con el Mosca. Y ese fue el Mosca de 2 minutos, ¿no? El cantante. Y ese fue como el puntapié inicial para pensar un libro de ese orden, ¿no? Y después con el tiempo pude concretar el libro sobre Valentina Alsina, ¿no? Su primer disco. Entonces va fluctuando también eso, ¿viste? Pero siempre lo que priorizo es el vínculo afectivo con quienes trabajan en una casa editorial, ¿viste? Yo sé lo que es trabajar y sé lo que es vivir pendiente de cierta conveniencia, ¿no? Entonces, yo la literatura lo corro de esa zona. Para mí es puro placer, anarquía y no pienso para nada en nada que me vaya a traer ningún tipo de molestia, ¿no? Entonces, desde ahí construyo mis puentes con estas editoriales. Hola Walter, yo quiero saber cómo es un día en tu vida, porque no puedo creer la cantidad de cosas que haces y lo haces todo bien y además, Gracias. Además siempre te noto en las entrevistas muy agradecido también con las cosas que haces, incluso con la docencia, que no es fácil estar agradecido con eso.
¿Cómo es un día así pleno en tu vida? Bueno, el día siempre tiene como algunas cosas estables que tiene que ver con justamente esto que decías recién, recopado, la docencia. Yo trabajo 3 días a la semana a la tarde, que fue, no sé cómo vieron ustedes la pandemia, pero para mí ese fue la zona de cordura, ¿viste? O sea, creo que si llegué hasta acá, después de la pandemia, fue gracias a tener esas horas de docente titular en una escuela de Constitución. Y todo lo que ocurre después alrededor de eso, son 3 días a la semana a la tarde, todo lo que ocurre después en esas horas antes y después siempre van variando en la semana, ¿viste? Yo los lunes a la noche hago radio, Claro. todas las semanas voy planificando las notas que elaboramos con distintos medios donde colaboro. También tengo distintos Words abiertos en la compu donde voy metiendo lo que Fowell decía novela alcancía, ¿viste? Yo tengo distintos libritos que son alcancía, donde tengo alguna cosita que meto una oración, meto media paginita y después sigo mi vida. Entonces todo se va armando a partir de ese lugar, ¿viste? Pero también siento que sin la docencia, este caos en el que vivo no sería posible. O sea, es posible el caos cuando hay algo que te ata a la realidad. En mi caso, lo que me ata a la realidad es la docencia, que es lo que paga el alquiler y los fideos y la obra social. Entonces, todo lo otro, lo que tiene que ver con el caos, que a mí me atrae mucho todavía, se va armando semana a semana, ¿viste? Entonces, yo creo que solo es posible pensarlo desde ese lugar, ¿no? O sea, Rosario Bolefari hablaba mucho de eso, Mm. y sobre todo en su diario La Dispersión, que salió ahora hace poco, que es increíble y lo recomiendo mucho, en donde es posible una vida entregada a la improvisación si hay algo que nos une con el día a día, ¿no? Entonces, esa estabilidad y esa inestabilidad están surfeando constantemente en por ahí la vida extraña que me armé, ¿no? Extraña en el buen sentido, ¿no? Lo vivo con mucho placer. Obviamente que no llegar a fin de mes es un problema, em, pero cada tanto me ayuda mi madre, así que le agradezco mucho. De acá le mando un saludo. Le mandamos un saludo a nosotros también. Y además, pensaba en esto de la docencia, cómo a vos también, lo que has dicho, te conecta con una realidad actual, cómo yo también doy clases y siento que en eso es muy importante la reciprocidad que hay, ¿no? Que uno está enseñando, pero al mismo tiempo está aprendiendo un montón y sobre todo del momento. Yo creo que eso, digamos, te conecta con las sensibilidades actuales, con las problemáticas actuales. ¿Y vos cómo planificás esos encuentros con tus alumnos? ¿Tenés así una idea de llevarle, por ejemplo, escritores que vos disfrutás de la contemporaneidad o te ajustás a un, digamos, a un plan por defecto ya de secundaria? Bueno, somos colegas, qué lindo. Bueno, viste que en las planificaciones siempre hay como zonas de fuga en donde uno puede filtrar cosas que les interesa y les gusta mucho, ¿no? Todo el tiempo estoy en eso, buscando conectar con mis alumnos, porque considero que es el trabajo político por excelencia, ¿no? O sea, yo hasta que no fui docente tuve los peores trabajos en los escalafones más bajos de todos los lugares donde estuve. O sea, no había nadie por debajo mío en ningún trabajo en el que estuve. Entonces, cuando pude descubrir la docencia, sentí, entendí y descubrí que había que darlo absolutamente todo, porque vos y yo estamos trabajando de forma totalmente invisible por algo que no sabemos si va a salir bien, que es el futuro. O sea, es algo ahí que es muy serio, muy complejo, muy cotidiano. Y algo que me dio la docencia es trabajar con el fracaso, algo que te ayuda mucho con la escritura, ¿no? O sea, trabajar con el fracaso constante, algún éxito cada 6 meses, y eso hace que también se renueve la pasión por esa labor, por ese oficio, por ese trabajo cotidiano. Y también te mantiene muy alerta la docencia, ¿viste? Digo, tratar de seducir 40 cabezas que te están mirando con odio y que no tienen ganas de estar ahí es un desafío constante, ¿no? Entonces, eso te mantiene en contacto con una hiperrealidad, no con la realidad, con una hiperrealidad, ¿no? Entonces,
Eso a mí me encanta, eso me parece como el lugar, para mí, utópico en la vida real. O sea, no entiendo cuando un docente quiere seguir progresando. O sea, viste, quiere ser secretario, después quiere ser director. Realmente no lo entiendo porque el trabajo más complejo en la historia de la humanidad es ser docente de secundaria y todos los docentes de secundaria son mis hermanos y mis hermanas y los amo. Entonces, ese tipo de vinculación que tengo con esta actividad eh, es un combustible que también voy usando en las otras cosas que hago, ¿viste? Claro. Es un flujo ahí que me ayuda, me sostiene y lo doy todo ahí en cada clase, porque me parece que les pibis se lo merecen, por más que me detesten, se lo merecen lo mejor. Aparte siempre es mucho mejor trabajar con menores de edad que con adultos. Eso pienso yo al menos, porque los adultos Te banco en esa, re. son muy complejos. Walter, yo quería preguntarte, estuve releyendo las notas que están al final de Fuga de Capitales y ahí vos mencionás que la inspiración no existe, la voluntad sí. Quería saber si podías explayar un poco esto. Me resulta súper interesante la idea, pero también creo que corta un poco con este lugar ideal o inmaculado del escritor que tiene talento desde Sí. que nació, ¿no? Sí. Bueno, hay algo a mí que me interesa mucho de la escritura y la literatura en Argentina, que siempre fue una zona de clases privilegiadas, ¿no? De personas que tienen todo dispuesto para poder dedicarse a algo parecido al arte, la escritura, la música, la pintura, lo que te imagines, ¿no? Entonces, me parece que la idea de inspiración siempre está relacionada y vinculado con esa zona privilegiada de la vida, en donde las comidas están ahí, la gente se preocupa por vos, hay gente que está interesada en que tu vida vaya de la mejor manera. Y yo vengo del fondo de la olla, entonces en ese aspecto, irrumpir, bueno, algo que nos enseñó Roberto Ar, ¿no? Irrumpir en la literatura argentina desde una zona no privilegiada siempre es necesario como un fuego sagrado que vos tenés que ir manteniendo, ¿no? O sea, yo le puse nombre de voluntad, pero evidentemente no están esperando que los pobres escribamos, no tienen ganas tampoco de leer nuestras cosas. Entonces, ahí hay un trabajo que uno tiene que hacer con el combustible, con el deseo, con la visibilización del deseo, ¿no? O sea, me parece que hay algo ahí también importantísimo, decir, realmente te bancás a escribir por más que nadie te lea, por más que nadie te publique, te bancás construir una obra desde ese lugar. Entonces ahí aparece la voluntad, digo, pensando en que tenemos absolutamente todo en contra, desde el lado económico, desde el lado ideológico, desde el lado social, y sin embargo, a pesar de eso, escribimos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que nunca supimos lo que era la inspiración porque no tenemos un espacio temporal que permita que llegue esa musa. Nunca sé qué es eso. Sí sé que hay una cuestión que yo quiero estar en contacto, que es cotidianamente escribiendo algo, escribiendo lo que me surja, mi deseo, lo que a veces me llega de algún lugar que no sé qué es. Entonces desde ahí yo desconozco la inspiración, pero sí conozco estar sosteniendo algo que pongámosle ese nombre, voluntad, para poder seguir adelante, terminar los textos, mandar esos mails que preguntando a ver si puede estar en algún catálogo. Entonces, desde ahí me parece que se fortalece mi relación con la literatura, ¿no? O sea, trabajando desde esa zona. Es también por lo menos yo lo percibo de ese modo y me gusta verlo así, como una trinchera de guerrilla la literatura para mí, ¿no? No es una zona. Quiero crear artefactos literarios, pero quiero ver cómo eso puede dialogar con este presente desde un lugar claro que es la lucha de clases. O sea, acá hay algo que está pasando que desde Borges para acá o desde Miguel Hernández para acá, todas clases acomodadas. Eh, ¿Qué pasa con nosotros? O sea, hay algo ahí que lo quiero poner en la mesa de trabajo. Entonces, desde ahí la voluntad para mí me parece importantísima, ¿viste? Bueno, Perdón. perdón. Yo te quería hacer una reflexión sobre esto que venías diciendo. Me hiciste acordar a dos autores que son muy distintos entre sí. Una, Silvina Ocampo, que hablaba sobre el tiempo de la contemplación, claramente
nosotros desconocemos lo que es ese tiempo, porque claramente no tenemos la billetera que tiene la familia Ocampo. Sí, sí, sí. Y el otro, me hiciste acordar mucho a Nicanor Parra y su manifiesto antipoético. Cuando hablas de... Él en el manifiesto dice, las clases altas veían a la poesía como un objeto de lujo, para nosotros es un artículo de primera necesidad. Y en relación a esto, yo soy muy lector de tu poesía, o te he leído más en la poesía que en la narrativa, y me siento muy identificado generacionalmente con todos los temas que vos abordás desde la poesía. Y te quería preguntar... ¿qué es lo que más te preocupa hoy de lo que está ocurriendo a nivel local, a nivel país, a nivel global? Que vos veas, que digas, che, esto la verdad que es una cagada, no puede ser que siga pasando esto, hay una generación completa, como bueno, yo vivo mucho y muy de cerca el tema del alquiler, el poema de esa generación alquiler es un poema que lo releo constantemente porque, Sí. como vos decís, voy a pagar la fianza cada vez que voy a la libertad condicional, perdón, cada vez que voy a la Sí. inmobiliaria. Bueno, mil gracias, hermano. Bueno, hay algo ahí de mi recorrido lector también que por supuesto que yo amo a Borges, a Silvina Ocampo, a Bioy Casares y también a Nicanor Parra de una, pero me interesa posicionarme en algún lugar disidente, ¿no? Me interesa generar también algún tipo de debate alrededor de eso. Y en ese sentido hay varias cuestiones que yo vengo elaborando este último tiempo que, bueno, obviamente tienen que ver con cuestiones económicas y cómo eso afecta los afectos y la relación mental psíquica que tenemos con el mundo, ¿no? Una es, evidentemente, el tema monetario, que se puede ver en los alquileres, pero también se puede ver en el precio de los alimentos, en el precio de los libros, en el acceso a cierta cultura, que en algún momento Argentina lo permitía de muchas maneras y hoy es totalmente prohibitivo. Pero también en un estado cultural que te quiere hacer creer que la cosa cambió, pero sigue siendo lo mismo que antes, pero recargado. O sea, no solamente el avance de las derechas en todo el mundo, o resurgimientos neofascistas constantemente, sino también el estreno de Barbie. O sea, me parece como un espanto absoluto. No veo mayor triunfo de la derecha que el estreno de Barbie. O sea, hay algo ahí que evidentemente el mundo se niega a modificar su cosmovisión, su imaginario blanco. Y ahí es otro tema que a mí me interesa mucho, que de acá le mando un saludo al colectivo Identidad Marrón, que es qué pasa con el racismo en Argentina. O sea, que nunca se termina de asumir como una problemática que define vidas, define destinos y define quiénes van a vivir bien y quiénes viven mal en Argentina por el color de piel. A mí eso es un tema que a mí me deslumbra, me apasiona, me preocupa, me irrita, me duele. Y obviamente tengo zonas de intervención donde puedo hacer como mi parte civil, pero trato de filtrarlos de otra manera en un texto literario, ¿no? Porque no creo que un panfleto literario tenga la potencia de un texto estético que presente complejidad lingüística, de Sí. estructura, de trascendencia, ¿no? Entonces, ahí es un laburo muy fuerte el que hay que hacer, porque la responsabilidad, si querés decirlo así, la responsabilidad que tenemos cuando nos ponemos a escribir siempre es la lucha por la palabra. Entonces, frente a una problemática que Argentina no reconoce, como el racismo, ¿qué tipo de palabras usás ahí? ¿Qué tipo de estrategia literaria podés poner en funcionamiento para que eso tenga una relevancia, ¿no? Entonces, ahí me parece como un desafío increíble. Obviamente es un problema hipercomplejo, pero son los problemas que nos gustan también, ¿no? Claro. Por eso salimos a las calles y todo eso. Pero digo, ahí hay una división que a mí me interesa y trabajar, ver de qué forma esto realmente tenga una trascendencia literaria. Más allá de que quiero filtrar constantemente este tipo de cosas que venimos comentando y que re bien dijiste vos. Y Walter, ¿vos pensás que además de vos, o sabés, porque digo que capaz es un conocimiento que no tenemos nosotros, ¿hay alguien más escribiendo sobre el racismo en Argentina? ¿Es posible una genealogía de literatura antirracista en Argentina? Bueno, hay
yo creo que es muy dispersa, ¿no? La literatura antirracista o que plantea el racismo como un problema en términos estéticos, ¿no? A veces se pierde de vista por ahí el laburo que hizo Washington Cucurto a fines de los 90, a principios de los 2000, para visibilizarlos. Él hizo un laburo puramente estético, pero con un magma de pensar la xenofobia, el racismo y todas cuestiones en relación al color de piel, de cómo el imaginario blanco se quiere petrificar en esta idea de los barcos, los tanos y los gallegos. O sea, los argentinos se quieren ver en ese lugar, no soportan ver un negro cabeza como yo y no preguntarme de dónde venís. O sea, no lo toleran, necesitan hacerme esa pregunta constantemente. Entonces, creo que esto que vos planteás está buenísimo, pero yo creo que en unos años más, 2030, vamos a poder tener como una cosa de decir, bueno, acá hay un corpus de textos que desde Susy Shock hasta César González, hasta Claro. Cucurto, o sea, Nati Menstrual, incluso si querés podemos meter también a Camila Sosa Villada. Hay como toda una tradición dispersa, pero yo creo que en unos años más, está re bien esto que planteás, se va a poder armar un corpus, se va a poder pensar en una idea de movimiento, si querés, o ciertos textos familiares que van a estar planteando esto desde algún lugar, ¿no? Pero sí es cierto que la literatura argentina no tolera también estas problemáticas y no les da un valor literario por más que lo tengan, ¿no? Casi siempre también es ocupar el cupo de progresismo en las mesas literarias, en algunos lugares. Entonces, también la lucha es esa, porque te valoren como artista. También es una lucha. O sea, hay algo ahí que se niegan, ¿no? A hacerlos. Sí, de hecho, en esto que decís Supongo. de Sí, progresismo, perdón. pensaba que la misma Barbie tiene esta peli que va a estrenar ahora, tiene esta salvedad de que va a ser dirigida por una feminista. Entonces, como diciendo, Claro. bueno, no está tan mal, ¿viste? Claro, sí. Pero, Es una porquería maquillada. claro. Sí, sí, sí. Pero perdón, o sea, yo lo tiro porque me parece que el feminismo lo visibilizó muy bien, esta problemática de, ok, nos dan un lugar, pero realmente nos valoran como artistas o porque somos minas generando un problema y exponiéndolo sobre la mesa, ¿no? Entonces, me parece que hay algo también ahí obviamente esto es un laburo lento, son procesos históricos de mucha data y que es un arma cargada de futuro, pero digo, pareciera ser que los movimientos de reconocimiento artístico son casi siempre o post-mortem o después de muchísimo tiempo, ¿no? Casi siempre está esa la zona. Pero también es la historia del arte esa, ¿no? Los malos entendidos, los ninguneos, los silenciamientos. Me parece que también uno se mete en esto sabiendo que está cavando un pozo cada vez más hondo y bueno, se tira el que puede, el que quiere y la mayoría lo va a evitar. Así que no me parece mal tampoco. Lo tiro a la mesa de trabajo para que lo pensemos nomás, Sí, sí. porque Sí. yo tampoco lo tengo cerrado, ¿viste? Sí, pero es una temática súper interesante y que evidentemente no, o sea, hay voces dentro del arte, dentro de la cultura, de estas que vos decís, de estas disidencias, pero que evidentemente no tienen lugar o que les cuesta mucho ocupar lugares. Yo te iba a preguntar justamente esto, ¿cómo lo ves vos dentro del mundo editorial? Si les cuesta mucho llegar, si les cuesta mucho publicar o que gracias a Dios existen todas estas editoriales hermosas, independientes, que para publicarte no te miran el color de piel, no te miran el sexo, sino que te valoran artísticamente. Sí, coincido con vos en esto que decís. Por suerte el mercado editorial, digamos, argentino, te diría, no, ni siquiera pienso en Buenos Aires, el mercado, digo, incluso muchas editoriales que no tienen ISBN o que son artesanales, Ujú. es súper extenso. Por suerte viajé mucho por el país y no solamente eso, sino también hay ciclos de poesía y narrativa donde constantemente hay publicación de fanzines, hay autopublicaciones, hay editoriales fugaces que nacen, un libro, mueren y después se reinventan.
Entonces los lugares están. Después también está internet, ¿no? Como el último espacio, si vos querés, que para mí también es válido como cualquier otro, ¿no? Es una aventura como cualquier otra, pero los espacios están. El tema es ver, me parece, lo tiro acá a la mesa de trabajo y de pensamiento, es ver cuál es tu parámetro de voz de legitimación. O sea, cuál es el lugar que a vos te parezca que esta zona, si me reconoce, voy a estar legitimado, ¿no? Ajá. Mm. A mí, particularmente, eso a mí no me importa nada, o sea, en absoluto. O sea, no quiero dar nombres de ningún suplemento ni de nada, pero no me representa nada salir, no salir, te lo juro. O Sí, sí, sea, sí. hay algo ahí que a mí Internet me decodificó de otro modo, entonces decir los lugares de circulación, de reconocimiento, están siendo otros hace varios años, por más que subsistan algunos dinosaurios, o sea, como pasa siempre. Entonces, me parece que también hay una cosa que hablábamos en relación a la voluntad, lo que decía acá el compañero, es también cómo tenemos el radar despierto para ir encontrando esas zonas de intervención, de publicación, de compartir, ¿no? Esto que te decía antes del magma, digamos, de que me da la docencia, ¿no? De poder tener un combustible siempre en funcionamiento. Llegó un punto en donde yo pienso que todo es obra. El programa de radio que hago, cuando voy a una lectura, cuando un pibe o una piba me pide un libro y se lo paso, cuando recomiendo alguna cosita que me parece que alguien me pidió. Entonces, para lo que somos nosotros, de dónde venimos y los lugares que siempre nos fueron negados, siempre estás tratando de ver cuál es la zona que no está tan vigilada para poder hacer tu movida, ¿no? Entonces, ahí siempre tratamos de abusar el ingenio, meterle mucho corazón y seguir adelante con lo nuestro, ¿viste? Entonces, también estoy haciendo un documental y lo reflasheo, tipo, esto también es literatura, digo, o sea, Obvio. nunca en mi vida imaginé que íbamos a estar ahí con filmaciones, con sonido, con esto. Entonces, eh, agradezco vivir en esta época también, para que negros cabezas como yo podamos tener dos aliados y con eso poder construir y seguir construyendo nuestras obras, ¿no? Pero creo que va también ahí cuando hablo de voluntad, ¿no? O Claro. sea, los espacios nunca nos fueron regalados, nadie nos está esperando, entonces siempre tenemos que ir construyéndolos, ¿no? Y también otra cosa que me parece importantísimo, nunca es el momento correcto para que Claro. un negro cabeza haga algo. Siempre hay que esperar que alguien que te ponga el cubierto. Bueno, nunca nos van a poner el cubierto, nunca es el momento indicado, entonces hay que hacerlo ya, como sea, y seguir adelante, ¿no? Entonces, eso me parece a mí importantísimo también de pensarlo, ¿no? Que también es una forma de cómo la docencia me enseñó a cómo construir la revolución, Mm. con paciencia, pero sin pausa y entendiendo que nuestro tiempo es el futuro, ese es nuestro tiempo. Hacemos todo ahora, pero nuestro tiempo es el futuro. Sos como un gurú, Walter, la verdad, escucharte. Y te digo, no, Qué porque bueno. como un gurú de la palabra, ¿viste? Porque a mí me pasa, de hecho, una pregunta que tenía acá, es ¿cómo no caes en el escepticismo, en el nihilismo, en decir, no, esto no va para ningún lado, no en esta sociedad? Porque la verdad es que escucharte, eso, te dan ganas de leer, de escribir, de ir a recitales, de salir. Y siempre fue así, en tu caso, tuviste tus momentos de enojo, de encierro. Sí, 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 ¿Cómo te sí. sacás? Porque, o sea, si hay una palabra para describirte es voluntad, porque encima también Sí. como freelancer me imagino que debes andar atrás digamos, de los medios vos, no es que ellos te dicen, che, a ver, escribiste algo para esta semana. O sea, realmente muy, muy insistente, bien, ¿no? Como debería ser, pero ¿siempre fue así? ¿O de dónde sacás, pues, compartí de dónde sacás Esa fuerza, ese esa fuerza, combustible. sí, tal cual? Bueno, mi sueño, como todo pan rockero, era morirme a los 27 autodestruyéndome, ¿no? Ese era mi sueño real de los 15 a los 26. Hice todo lo posible, fracasé, pero así como pensábamos, digo, ¿qué posibilidades hay de vivir en el caos y que eso realmente no sea un final triste y aburrido?
es tener una constante, ¿no? Y para mí esa constante fue la lectura y la escritura. Por supuesto que en ninguno de esos momentos que intenté autodestruirme pensé que era posible publicar, era posible que alguien te diera una moneda, era posible, ni siquiera sabía que existía la palabra regalías. O sea, si vos me decías regalías, yo te decía, está en la zona de galletitas de un supermercado, porque no lo relacionaba con dinero. Entonces, hasta ese momento, para mí la vida tenía que ver con eso, con pensar que mi vida terminaba muy rápido, porque estaba emocionado con ese imaginario del rock occidental, ¿no? Estaba y muy en esa. Yo estoy en la calle de los 10 años, 11 años, ¿viste? Entonces saliendo en conurbano, en capital, en todos lados, ¿no? Como cualquier pibe y piba de los 90 que nos criamos en la calle, porque todas las familias se estaban destruyendo y la única que había era la esquina, la salida, las canciones, ¿no? Las drogas. Y a partir de ahí, a partir de este momento, cuando fracasé en mi autodestrucción total, empecé a pensar que la docencia era un camino posible. Y ahí es posible ver, o por lo menos veo, una cierta reinvención, ¿viste? De decir, bueno, si no estás ocupado muriendo, hay que estar ocupado viviendo, dice Bob Dylan, ¿no? Entonces, ahí me interesó muchísimo más ver cómo poder construir un espacio de intervención con la realidad, ¿no? O sea, que no me la cuenten, ¿no? Como dice Fogwill, escribo para no ser escrito, ¿viste? Entonces ahí se empezaron a acomodar un poco los planetas para tener un deseo visible. Por supuesto que siempre, como todos los argentinos que vienen de clase muy baja, el tema de conseguir un trabajo, poder llegar a fin de mes, digo, comer algo saludable siempre fue un problema, ¿no? Pero tener claro algo que te gusta, que tiene el nombre de un deseo, realmente te dan ganas de vivir. O sea, cuando uno efectivamente encuentra eso, te juro que es más importante que la obra social. Obviamente después nos gusta la obra social y después queremos el aire acondicionado y después queremos un buen hotel donde dormir, pero me parece que el momento para mí fundacional fue visibilizar el deseo. Ok, me gusta, esto va a ser para siempre, escribir y leer. Esa frase pequeña a mí me salvó la vida. Esto va a ser para siempre. Para alguien que nunca tuvo nada, de golpe tener algo, es importantísimo, ¿no? Y te hago una pregunta, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero si tuvieses que armar una banda de rock con escritores, Sí. ¿con quiénes la armarías? Bueno, mi banda ideal sería... Yo lo tiene pensado, ¿cómo? mi banda sería Frontwoman, Mariana Enríquez, estaría al frente de todo. Sí. De guitarrista a Gaby Cabezón Cámara ahí con la guitarra. En el bajo, Leo Yola. Leo Yola es un capo total Sí. y además es muy fan de la música. Y en la batería creo que estaría Fabián Casas. Y en los timbales estaría Washington Cucurto. Y vos harías voces. ¿Cómo? Vos El harías coro. voces. No, yo cebo los mates, o sea, no puedo estar en esa banda. O sea, yo Vos cebo sos el los productor. mates y les digo, qué bien que suenan. Yo son soy lo el más, manager, o sea, yo soy el manager, digo. apoyo moral, ese sería mi rol. Walter, te quiero hacer la siguiente consulta. Recién estabas hablando de que siempre escuchaste música y que la música fue como una gran compañía en tu vida. Hasta los 26 tenías el deseo como de autodestruirte y dejar un cuerpo bonito. No sé si este también era un deseo, pero viste que es como una frase muy de los rockeros de Occidente, como vos dijiste. Y me interesa saber cómo es tu relación hoy con el mundo del rock y cómo ves toda esta movida que hay en relación a la música urbana, al RKT, el trap. Y sobre todo cómo ves al rock, Sí. la escena del rock hoy, porque viste que hay como una discusión ahí de como que el rock ha perdido lugar y lo han ocupado otras movidas. No sé, me interesa saber tu opinión al respecto. Sí, está buenísimo, a mí me parece un temón. Bueno, post pandemia apareció, no sé cómo es en Bahía Blanca, pero en Capital Federal, Rosario, algunos lugares de Córdoba, así hubo como un resurgimiento de una pequeña escena de post-punk, ¿viste? Post pandemia. Y
para mí el rock nunca estuvo muerto, incluso me parece que la mejor forma de darle vida eterna a algo es decir que está muerto, ¿no? O sea, como hay algo ahí que me parece que nos ayuda a pensar cómo estos actos de función le dan nueva vida a algo, ¿no? Me parece también que en relación a eso de la música urbana, parecía que la música urbana lo iba a dominar todo, pero como que la sociedad misma va generando sus propios anticuerpos, ¿viste? Como para decir, no quiero que esto sea todo, no quiero que el trap sea todo, no quiero que la pelea de gallos sea todo, no quiero que sea la dominación absoluta, ¿no? Y después, cuando puedo, salgo todos los fines de semana y estoy siempre en la búsqueda de nuevos sonidos. A mí me quedó desde muy chico no sé por qué, pero los sábados escuchar música nueva, entonces estoy 4 o 5 horas buscando en Bandcamp o en YouTube o en Spotify buscando música nueva, ¿no? Y la verdad es que mi vida pasa por ahí, realmente. Yo cuando era chico pensaba mucho, mucho en el suicidio y cuando nos juntábamos a hablar con mis amigos y alguien traía un disco nuevo, un CD nuevo y nos fascinaba y nos poníamos a hablar del misterio que implica decodificar sonidos para alguien que tiene pocas luces como éramos nosotros, podíamos tirar un tiempo más, ¿viste? Entonces la música nunca fue telón de fondo, ¿no? Nunca fue como parte de una peli de Wes Anderson, es lo que nos estaba pasando, éramos donde queríamos vivir y éramos lo que nos daba una patada en el culo para seguir una semana más, ¿no? Y también esperar el recital del fin de semana. ¿Cuál? Y todo eso organizaba nuestra semana. Entonces, me acuerdo que entrevisté una vez a Irving Welsh, el de Trainspotting, ¿vieron? El que escribió Trainspotting. Y dijo algo que me re gustó, que la generación de él era ese tipo de generación que tenía en la misma categoría de importancia a la discoteca y a la biblioteca. Entonces, creo que en esas palabras me sentí hiper representado, ¿no? O sea, tener ese mismo sitio y altar en tu corazón y en tu mente, para mí es significativo, ¿no? Por lo menos aparte de la clase social a la que yo pertenezco, siempre estuvimos en esa, ¿no? Walter, tenemos un segmento en el programa, en las entrevistas que hacemos, que le decimos ping pong, porque son como preguntas más cortitas, ¿no? Cortitas y al pie. Cortitas y al Buenísimo. pie. No significa que sean más fáciles, de hecho son las más complicadas muchas veces. Ok. La primera es si tenés alguna particularidad así excéntrica o algún ritual o algo a la hora de leer o de escribir. Bueno, a la hora de leer, no sé si es excéntrico, pero nunca en mi vida subrayé un libro. Sí. Esa es una. ¿Tenés un Incluso cuadernito y tomás nota al lado del cuadernito? Me gusta ver hasta dónde me da la mente y obvio, cuando llegue el Alzheimer lo voy a padecer, pero digo, quiero poner en ejercicio siempre mi mente. Por supuesto que es problemático cuando tengo que hacer una nota y acordarme en qué página estaba alguna cosita y Claro. obviamente hay momentos de mucho dolor, pero digo, no tolero el libro escrito como un acto de soberbia, así como decir esta frase. Y siempre es una frase que no me gusta. Vamos a decirlo así, para ser polite. Siempre es una frase que me disgusta que se considere literaria, ¿no? O sea, siempre es algo que entonces dije, bueno, no voy a entrar en esta. Y para escribir, lo que sí me pasa es buscar siempre alguna cuestión que me corra de la zona con la cual escribí lo anterior. O sea, desde probar en el celu hasta probar nuevos programas, hasta mandarme audios de WhatsApp, ir buscando siempre alguna cuestión distinta que haga que la situación física de algún modo filtre algo distinto en la construcción de las frases, ¿no? Entonces, eso para ahí, este último tiempo me estuvo ayudando mucho, ¿no? A sentirme a gusto con lo que escribo. Perdón, la hice larguísima. No, igual está re bien. Está bien, está bien. ¿Qué autores o autoras contemporáneas nos podrías recomendar? Bueno, para mí la poesía es la cima de la humanidad. Creo que
si podemos decir, no entiendo cómo este planeta sobrevivió. Yo creo que es gracias a la poesía y es por eso que todavía estamos acá, buscándola, preguntándonos qué es, tratando de entender eso. Vicente Luis, Joshua y Sí, José Esbarra. Para mí me son encanta. tres humanos que pasaron por este planeta y yo recomendaría en cualquier sobremesa. Sí. Aparte todos con muertes muy tristes. Puede ser, Walter, ahora que los nombrás, que escuché en algún momento que estabas por escribir un libro, un ensayo sobre esos tres autores. Sí, hermano, estoy terminando, así que Ah. estoy en un momento muy mega ultra obsesivo y por supuesto autodestructivo, como diciendo, esto es lo... Seguramente les pasa con el programa, no sé cómo es, pero ¿vieron cuando uno dice, esto es lo mejor que se hizo en la historia de esto y Y a a los la 2 segundos semana decir, decís no, es lo lo peor peor, de sí. lo peor? Fluctuando en esos estados de autodesprecio y épica y todo el tiempo así como una especie de ansiedad y ganas de suicidarte, pero espero sobrevivir. Bueno, Bueno, nosotros acá tenés 3 lectores asegurados Sí. porque la verdad me ir, Gracias. encantan esos 3 poetas y me parece fenomenal que Gracias. alguien realmente los Sí, que deje los en la traiga, sobre todo, porque perpetuidad. son autores Sí, un poco no olvidados, pero sí, tal vez no son tan populares y tienen sí. una poética, unas poéticas en realidad, A Yoshua lo increíbles. vi acá en Bahía, Coincido. no sé si fue en el 2010, 2011, tuve la suerte de verlo y escucharlo leyendo poesía en vivo y me acuerdo que también venía con unas ediciones muy, digamos, muy manuales, muy artesanales, porque no lo había publicado nadie en su momento, un ídolo total. Y Genio, absoluto. habría Coincido. que... Bueno, ese es otro de lo que hablábamos recién. El tipo entendió que el futuro era su lugar, pero bueno, nada, el presente hay que vivirlo también, ¿no? Bueno, Sí. vos sabés que, nada, una digresión, pero las sobrinas de José Esbarra están recuperando toda su obra y abrieron la editorial Esbarra Ediciones y la están reeditando todas. Y el otro día escuchaba a una de ellas hablar y decía que José decía eso. Hoy a mí no me conoce nadie, pero y las chicas deben tener 30, 40 años. Tenían 10 cuando José le dijo eso, como decía, pero yo en el futuro vas a ver qué importante que voy a ser. Fa. Decía, como el tipo era un visionario en ese sentido, Sí, 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 sabía de lo que sí. hablaba. Sí, claro, un inentendido que uno también dice, bueno, Fuera de ya en algún época. momento me van a entender, en algún momento va a llegar esto, ¿no? Claro, Como, claro. no están listos para escucharme. Sí, Em, igual hay una partecita de eso que es un disparo en la oscuridad, ¿viste? O sea, uno dice, ay, ojalá claro, que es le pegue a no alguien. sabe, no sabe si es una certeza o un anhelo, ¿viste? Em, Es ese borde muy difuso, exactamente hermoso lo dijiste, es muy difuso ese borde, pero claro, obviamente uno para seguir anotando cositas, uno tira, bueno, el futuro es lo mío, pero es claro. cierto, se un apaga disparo en la oscuridad. se apaga el micrófono y empiezan las hormigas. Sí, sí, sí. ¿Por qué escribís, Walter? Bueno, el motor que a mí me impulsa constantemente es el desprecio por la sociedad y el mundo y cómo se mueve y lo que implica vivir en este planeta. Ya sea glorificar la obtención de dinero, ya sea catalogar a las personas en clases sociales, ya sea el racismo, ya sea la homofobia, todo lo que implica la hegemonía la detesto. Entonces hay algo ahí que a mí me interesa que cada librito pueda generar algún diálogo desde algún lugar con esas cuestiones que a mí me disgustan mucho, ¿viste? Para mí fue un gran aprendizaje de chico escuchar a Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols, y después algo parecido dijo Adrián Dárgelos, el cantante de Babasónicos, en donde la ira es energía, ¿no? La ira es energía, ¿no? Entonces hay algo ahí del laburo con lo negativo que la literatura nos permite algo alquímico, ¿no? Convertirlo en otra cosa, poder ser alquimistas de nuestro resentimiento, nuestro desprecio, para ver si podemos convertirlo en pepitas de oro, ¿no? Hay algo ahí. No siempre se logra, pero es el intento constante y cotidiano. Bien, y antes de que te hagamos las últimas preguntas, perdón, quiero hacerte una pregunta que se me va a pasar. Pero justo dijiste lo de. ¿Qué dijiste algo de los Sex Pistols Sí. recién? ¿Quiénes son todos estos? A ver. Mm. En tu Bueno, libro esos son Fuga de los Capital. Clash. Ah, los Clash, ¿viste? Les dije hoy. Pero no sabía. No sé.
No sabíamos bien quiénes eran. Bueno, ahora sí vamos a la última. Seguimos con la última partecita del ping-pong. Un hobby. Buenísimo. Un hobby. Hobby. Bueno, yo lo que más hago realmente en mi vida cotidianamente es leer. O sea, eso o sea, no tengo grandes intereses, mejor dicho, variados intereses, ¿no? Mi vida no está llena de 1000 cosas, Ujú. solamente de 4 o 5 que hago muchísimo, ¿no? O sea, leer, escribir, coger y qué sé yo, todo eso muchísimo, porque sinceramente en este periodo que les contaba de tratar de morir a los 27, como que dije, no puede ser que la vida sea estas 5 cosas. Y después de los 27 dije, sí, qué bueno que están estas 5 cosas. Así que le metí con eso y sinceramente son cosas infinitas, ¿no? Son cosas infinitas. Una película. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Una canción. Una canción. O puede ser un disco también. El bootleg 4 de Bob Dylan en el Albert Hall, en ese en el que le dicen Judas, Ujú. que le gritan Judas. Bueno, ese del año 66 es un recital que se grabó pirata y después fue oficial, y es el bootleg 4. Y yo escuché ese disco cuando tenía 17 años y me cambió la vida. Te juro que me cambió la vida. O sea, fue impresionante. Ese disco yo lo escucho hasta el día de hoy. Hay temas que si me encuentra medio en una, lloro. O sea, lloro como un niño. Y la verdad que es increíble. Para mí Bob Dylan no sé, pensé más en Bob Dylan que en mi vieja. No sé, algo así, ¿entendés? Es muy fuerte. Mira. Una palabra. Horadar. Me Vi encanta tu- la vi palabra tu tweet. horadar. Vi tu tweet, sí. Ah. Ya sabía que ibas a responder eso. ¿Y la última? Y la última, una comida. Que cocines o que te guste comer. No cocino, pero el matambre a la pizza con puré, Qué rico. creo que lo trajo Dios a este mundo y cuando lo ponen ya sea en una mesa o comemos parados, me siento como... Curto mucho eso de comer, ¿viste? Me gusta mucho. Sí. Y realmente me siento como en el momento, ¿no? O sea, el sexo, la comida, una buena charla, un buen libro, es como que me ponen en el presente, algo muy difícil de lograr para cualquiera, ¿no? O sea, estar en el momento y que la mente se vacíe, ¿no? Es una cosa muy hermosa. El matambre a la pizza con puré, hay algo ahí que muy zen, ¿no? Lo amo. Perfecto. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta más? Bueno, la verdad estamos felices de haber podido hablar con vos. Yo creo que, Con que nos ustedes. quedamos también con muchas cosas dando vuelta para seguir Sí, pensando, mucho. para seguir preguntándote, para seguir leyéndote. Así que te agradecemos un montón que nos hayas dado este momento, este espacio. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Viniste a Bahía alguna vez? Sí, varias veces y tengo pocos logros en mi vida. Uno de ellos es haber publicado Humo en Vox. Ah, en Vox, Gustavo López Sí. es uno de mis héroes. Yo creo que si hay una pelea entre Batman y Gustavo López, gana Gustavo López. Así que está ahí en mi corazón muy, muy arriba. Así que lo amo mucho a Gustavo. Así que fui varias veces a Bahía, pero digo, mi vínculo con Bahía ya es eterno. Claro. Bueno, te esperamos pronto de nuevo y bueno, esperamos seguir leyéndote y escuchándote como siempre. Leyéndote y agradecerte por tus palabras, por el tiempo, por el gesto y por lo que escribís y por la empatía que generás desde tu escritura. La verdad Y por que... ser un gurú. Sí, y por también expresar mucho en tu escritura de lo político, de lo actual, de lo contemporáneo y siempre problematizando, siempre dándonos Sí. un poquito más para pensar. Eso se agradece mucho. Les agradezco un montonazo, fue un placer hablar con gente lectora, que siempre es un gustazo, y toda la suerte con el programa. Es súper necesario programas así que la verdad que placer grande como un templo. Mil gracias. Bueno, Gracias, muchas Walter. gracias a Gracias, vos. Walter. Acá. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, Instagram. gracias. Chau, chau.